muy bien y muy bien. Muy buenas noches con todos mis alumnos de Java Fundamentos 2. Claro que sí. Hoy nuestra clase número 5. Vamos a continuar entonces nuestro curso, ¿correcto? Nosotros en la clase anterior hemos hecho la programación para poder leer, para poder cargar utilizando la API, el conjunto de clases JSON. Hemos aprendido a cargar un archivo, un string, una variable string que contiene la información en formato JSON, ¿correcto? Aquí está. Nosotros tenemos nuestro método, ¿correcto? ¿Correcto? Nosotros tenemos nuestro método getData from JSON file, ¿correcto? Este método, como nosotros, ¿correcto? Este método, como nosotros sabemos, nos va a devolver una variable string, ¿correcto? El valor de una variable string. Entonces, esta variable string va a contener, ¿correcto? Va a contener todo el dato en formato JSON. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, tenemos nuestra información en formato JSON y este archivo lo hemos leído y estamos obteniendo todo este contenido, lo estamos obteniendo en una variable string. Esta variable string que contiene todo el texto en formato JSON va a servir de entrada, nos va a servir de entrada para crear un objeto JSON. ¿Por qué creamos un objeto JSON? Creamos un objeto JSON porque toda la información comienza con llave. Toda la información comienza con llave y eso quiere decir que todo esto es un objeto JSON. Entonces, tenemos un objeto JSON con toda la información. A partir de ese objeto JSON, voy a pedir un arreglo. Voy a obtener un arreglo. Voy a obtener un arreglo, ¿correcto? Utilizando una clave. En este caso nuestra clave, que lo estamos guardando en una clase constante. Tenemos la constante keyTest. Esta constante keyTest tiene el valor pregunta, tiene la cadena, tiene el string pregunta. Entonces, nuestra clave es pregunta. Entonces, la clave pregunta, ¿correcto? La clave pregunta lo que me va a permitir es obtener el arreglo, un JSON array, un JSON array. Entonces, este JSON array contiene objetos de tipo pregunta, objetos JSON cuya información corresponden a pregunta. Entonces, nosotros, como tenemos un array, vamos a recorrer ese array de objetos JSON. Este array de objetos JSON lo recorremos con un for y vamos preguntando, vamos obteniendo, ¿correcto? Vamos obteniendo de este JSON array preguntas, así lo hemos llamado, JSON array preguntas, vamos obteniendo getJSONObject, vamos obteniendo de este arreglo, vamos obteniendo cada objeto JSON, al cual lo vamos a obtener conociendo el índice, conociendo la posición. Entonces, obtenemos del arreglo el elemento en el índice 0, en el índice 1, en el índice 2, así sucesivamente. Entonces, nos devuelve
por cada índice, por cada posición, un objeto JSON que corresponde a una pregunta, porque es un arreglo de preguntas. Entonces, un objeto JSON pregunta. Este objeto JSON pregunta, vamos a pedir sus valores. Para ello, utilizamos las claves que también están declaradas en nuestra clase constante. Entonces tenemos la clave ID, la clave texto, la clave valor, la clave grupo, la clave respuestas, la clave justificación. Entonces vamos obteniendo el ID y para esto hago el objeto JSON pregunta get entero porque el valor es un entero. Luego, para la descripción, el objeto JSON pregunta get string, ¿correcto? Luego, el objeto, el objeto valor también es un entero, el valor de la pregunta, cuánto vale una pregunta, si es bien respondida. Y el grupo al cual pertenece la pregunta, es un entero también. Entonces allí lo recuperamos y recuperamos por la clave, mediante la clave, recuperamos el valor. Luego vamos a recuperar mediante la clave respuestas, vamos a recuperar las respuestas, ¿correcto? Vamos a recuperar las respuestas de este objeto pregunta, porque una pregunta está asociada a muchas respuestas, posibles respuestas. Entonces también nos devuelve un arreglo de objetos JSON donde el contenido es de tipo respuesta. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es recorrer este arreglo interno de respuestas y vamos a crear también una lista de tipo respuesta. Acá nosotros utilizamos la clase respuesta de nuestro modelo. Tenemos la clase respuesta, de nuestro modelo. Entonces, nosotros lo que hacemos es recorremos la lista, el arreglo de respuestas, y, correcto, lo que hacemos es simplemente recuperar la descripción mediante la clave y recuperamos el valor de la respuesta mediante la clave. Entonces, de esa manera, utilizando este objeto JSON respuesta, voy a obtener el valor mediante su método getString para devolver un valor string y getBoolean para devolver un booleano. Entonces, una vez que tengo la respuesta, correcto, esa respuesta a esta respuesta le asigno por referencia la pregunta. A esta respuesta le asigno por referencia la pregunta, ¿correcto? Y esta respuesta será almacenada en el arreglo de respuesta. Entonces correcto, vamos almacenando la respuesta en el arreglo de respuesta. Una vez que termina el for, una vez que termina de recorrer el for de respuestas, tenemos ya el arreglo de respuestas lleno. Tenemos completo este arreglo de respuestas. Entonces, este arreglo de respuestas se le va a enviar por parámetro utilizando el método setRespuestas, se le va a enviar a este objeto pregunta. Entonces decimos aquí que la pregunta ya tiene sus respuestas, sus posibles respuestas. Luego recuperamos la justificación, creamos un objeto justificación y a partir del objeto pregunta, mediante la clave justificación, obtenemos la cadena, obtenemos el string justificación, ¿correcto? Obtenemos la cadena justificación, ¿correcto? Bien. Entonces, nosotros, ¿correcto? Nosotros hacemos esto. Tenemos la pregunta, le asignamos la justificación
por parámetro le enviamos la justificación. Entonces, esta pregunta, este objeto pregunta, asimismo será guardada, esta pregunta será guardada en el arreglo de preguntas. Entonces nosotros estamos trabajando con un arreglo de preguntas que ha sido creado arriba. Entonces hasta aquí terminamos. Entonces tenemos el arreglo de preguntas. Tenemos el arreglo de preguntas, allí está el arreglo de preguntas. Entonces lo que nosotros podemos hacer, ¿correcto? Lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente, ¿correcto? Podemos hacer lo siguiente. Vamos a guardar, ¿sí? Vamos a guardar en un método, ¿sí? Vamos a guardar en un método ¿correcto? Toda esta lógica en la cual hemos descompuesto, si se puede llamar así, en la cual hemos analizado, ¿correcto? Cada información que hemos leído, ya tenemos entonces ahora, ya lo tenemos en un arreglo de objetos pregunta, en un arreglo de objetos pregunta, ya tenemos todos nuestros objetos. Y por cada pregunta tenemos un arreglo de respuestas. Y por cada respuesta, por cada pregunta también tenemos la justificación, ¿correcto? Bien, entonces vamos a aplicar el concepto de colocar todo este proceso independiente, lo vamos a colocar en un método, ¿correcto? Lo vamos a colocar en un método. Entonces aquí mismo, en nuestra clase game, en nuestra clase juego, vamos a hacer, ¿correcto?, un método estático, ¿correcto? Vamos a hacer un método estático aquí en esta clase juego. Entonces hacemos public static y vamos a hacer que retorne un arreglo de tipo pregunta. Entonces pongo public static list pregunta y acá le pongo get, ¿correcto? Get, pongamos aquí array, ¿correcto? Get array pregunta, ¿correcto? Get array pregunta. Y este va a tener como punto de entrada el texto, ¿correcto?, que hemos cargado. Entonces ponemos aquí get array preguntas, ¿correcto? Get array preguntas, ¿correcto? Y recibe por parámetro el texto. Entonces nosotros lo que haremos es toda esta lógica lo llevo, listo, lo llevo acá, adentro del método. Entonces haremos aquí adentro del método, haremos la instanciación de la lista de preguntas y al final haremos return pregunta, ¿correcto? Return pregunta. Entonces, ¿qué logramos? Logramos separar un bloque de código que realiza una tarea específica. Si tú te das cuenta, la tarea específica ha sido a partir de un string descomponer y devolverme una lista de tipo pregunta. Esa es la tarea específica. Entonces lo colocamos aquí como un método estático. Entonces nosotros podemos llamar a este método estático. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que dice un método estático es invocado, puede ser invocado
por otro método estático que se encuentra en la misma clase. Ojo con eso. Un método estático puede ser invocado por otro método estático que se encuentra en la misma clase. Entonces aquí, si tú te das cuenta, el método main, este método main se encuentra en la misma clase que nuestro método getArrayPregunta. Están en la misma clase. Entonces, yo puedo invocarlo directamente. Puedo poner list pregunta, preguntas, y acá le pongo de esta manera. Y le paso el texto. ¿Correcto? Ahí. ¿Ven? Entonces, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, aquí aprendemos algo más con respecto a los métodos estáticos. Un método estático puede ser utilizado dentro de otro método estático. Nosotros habíamos dicho que para poder utilizar un método estático debemos colocar el nombre de la clase punto el nombre del método estático, ¿correcto? El nombre de la clase punto el nombre del método estático. ¿Eso es correcto? Claro que sí. Eso lo hemos hecho acá, por ejemplo. Este método getDataFromJSONFile es un método estático. Es un método estático, por eso que observen, hay algo bastante susceptible. Si ustedes se dan cuenta, ojo, este método estático está en cursiva. Está en cursiva. En cursiva. Mientras que los demás métodos que no son estáticos están normal. Están normal. No están inclinados. Entonces, eso es una propiedad que el entorno de desarrollo Eclipse también está normado ya en mucha documentación que habla sobre programación orientada a objetos. Van a ver que a los métodos estáticos se le pone en cursiva e incluso en el modelado se le pone subrayado con una sublínea o una sublínea. Eso significa que son métodos estáticos. Entonces, este método estático getDataFromJSONFile no está en la misma clase. Entonces tú utilizas el nombre de la clase en donde se encuentra ese método y le haces el nombre de la clase punto el nombre del método estático. ¿Sí? Bien. Pero el método getArrayPregunta sí está en esta clase. Sí está en esta clase. ¿Correcto? Entonces, por eso que lo llamo directamente. ¿Por qué? Porque el método main, repito nuevamente, el método main es estático. ¿Ok? Bien. Otra propiedad que también es importante recordar es que para utilizar los métodos estáticos no necesitamos crear un objeto. Nosotros estamos acostumbrados a crear un objeto y llamar a su método. Eso es válido siempre y cuando creas un objeto. Para que llames a su método, ¿correcto? Se llama método de instancia, justamente, porque porque pertenece al objeto. Entonces, tú, cuando creas un método estático, el método estático, lo hemos dicho, no pertenece a un objeto en especial, pertenece a cualquier objeto de la clase donde se encuentra. Por eso se llama método de clase. Entonces, a partir de una clase, tú puedes invocar al método estático. Bien, entonces tenemos dos métodos estáticos. GetDataFromJSONFile nos devuelve el texto, lo tenemos como string, nos devuelve el texto como string, y a partir de ese texto como string llamo a mi método getArrayPreguntas, y este método estático también nos devuelve una lista de
preguntas, ¿correcto? Nos devuelve una lista de preguntas, ¿correcto? Bien, entonces vamos confirmando, muchachos, si hasta acá está claro. Todos hay que ir haciendo eso, ¿sí? Vamos haciendo ese cambio, entonces. Ahí les dejo para que observen. Vamos haciendo ese cambio. Acá les pongo la cabecera del método. Ahí está la cabecera del método. ¿Sí? Correcto, ahí está. Tenemos entonces public static list pregunta, get array preguntas, string text. Correcto, ahí tienen la cabecera. Y al final del try, terminando el catch, hacen return y cierran. ¿Correcto? Y en el método main lo invocan de esta manera. En el método main lo invocan de esta manera. Entonces vamos confirmando, muchachos. Vamos confirmando si ya lo tienen implementado. Vamos confirmando si ya lo tienen implementado nuestro método estático get array pregunta. ¿Correcto? Entonces vamos confirmando. Muy bien, Carlos. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ya tenemos nuestro método estático que nos devuelve al final una lista de tipo pregunta. Ahí tenemos la lista de tipo pregunta. Como ustedes pueden ver, si hay una pregunta de Luis, que es una buena pregunta. Nos dice, profesor, hay un signo de admiración en la clase. La clase tiene un signo de admiración. Bueno, el signo de admiración, si lo revisamos, viene de esta línea. Viene de esta línea donde dice lista de pregunta, pregunta. Hay una línea de color naranja. Esto es porque no se está usando esta variable. En Eclipse, mayormente los signos de admiración vienen porque no se usan variables, o sea, has declarado variables pero no lo estás usando. Has declarado una variable, le has dado un valor pero luego no lo usas. Entonces, cuando declaras una variable, le pones un valor pero no lo usas, el Eclipse te dice esta variable no está siendo usada, como en nuestro caso. Dice allí, el valor de la variable local preguntas no está usado. Entonces, es normal porque hasta ahorita todavía no lo hemos usado, pero ahora lo vamos a utilizar. Bien. Bueno. Ahora viene entonces la lógica del juego. Como lo habíamos dicho, ahora viene la lógica del juego. ¿Por qué? Porque ya tenemos efectivamente, ya tenemos, ¿correcto? Efectivamente, ya tenemos el arreglo de preguntas, ¿correcto? Ya tenemos el arreglo de preguntas. Bien. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente, ¿correcto? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear, ¿correcto? Vamos a crear nuestro juego, ¿sí? Vamos a crear nuestro juego donde le vamos a, ¿correcto? Le vamos a pedir al usuario, ¿correcto? Vamos a pedir al usuario, ¿correcto? Vamos a pedir al usuario que ingrese, ¿correcto? Que ingrese la respuesta por cada pregunta. Entonces aquí vamos a hacer una especie de bucle, una especie de iterador, donde vamos a mostrar cada pregunta, ¿correcto? Entonces vamos a hacer ello. Entonces vamos a, ¿correcto? Formar, ¿sí? Vamos a formar
nuestro proceso, nuestro bucle a partir de las preguntas y vamos a ir eh, haciendo una interfaz, vamos a ir haciendo una interfaz para dicha pregunta, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, hacemos el for y este for será de tipo pregunta. Este for será de tipo pregunta, ¿correcto? Y podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Ponemos, vamos a hacer, vamos a hacer un for clásico, entero, y le asigno el valor de 0 y menor que preguntas punto size. Preguntas.size es el tamaño de elementos, el número de elementos en el arreglo, y más, ¿correcto? Bien, y acá declaro un objeto pregunta. Listo. Entonces acá digo pregunta igual pregunta.get en la posición i. Listo, ya tengo la pregunta. Entonces, ya tenemos la pregunta. Entonces, la pregunta ya la tenemos. Ahora vamos a mostrar entonces su contenido. Vamos a poner entonces acá, vamos a probar. Ponemos system out println y vamos a poner así, ¿correcto? Vamos a poner de esta manera, digamos, y acá ponemos, ¿correcto? System out println y ponemos acá pregunta ponemos número, ¿correcto? Ponemos pregunta número y acá le coloco i más 1 porque el i vale 0. 0 más 1, 1. Entonces hasta allí vamos a ver, ¿correcto? Tenemos, de esta manera tenemos pregunta número i más 1, y pongo acá 2 puntos. Entonces vamos a imprimir la pregunta. System out println, ponemos pregunta.get description. Ahí está, get description. Entonces tenemos la descripción, ¿correcto? Tenemos la descripción. Entonces vamos observando ello. Control F11, ¿correcto? Y ahí tenemos, ¿correcto? Ahí tenemos, ¿ven? Pregunta número 1, ¿sí? Pregunta número 1. Ahí dice, tenemos, pregunta número 1. ¿Cuál es la talla o el tamaño de un carácter? Pregunta número 2. Una clase no puede ser declarada. Pregunta número 3. Siguiendo el código, ¿cuál resultará? ¿Cuál es la respuesta que resultará? ¿O cuál es el resultado? Siguiendo el código, ¿cuál es el resultado en? Siguiendo el código, ¿cuál es el resultado en? Sí. Entonces, ven, allí hemos hecho lo siguiente. Hemos recorrido el objeto de pregunta y le hemos pedido la descripción. Correcto.
Ahora vamos a imprimir, correcto, vamos a imprimir las posibles respuestas, correcto. Para esta pregunta vamos a hacer la respuesta. Entonces, ponemos lo siguiente. Una pregunta, recordamos, una pregunta tiene una lista de respuestas, una lista de tipo respuesta. ¿Sí o no? Respuesta. Una pregunta tiene una lista de tipo respuesta. Aquí está. Pongo aquí respuestas igual a pregunta.get respuesta. Allí está. Allí. Entonces, de la misma manera, vamos a tener una respuesta respuesta. Lo declaro arriba para no repetir y solamente trabajar con una variable, nada más. Por eso lo declaro arriba y no lo declaro adentro. También acá lo que voy a hacer es entero y coma j. Y acá le pongo i igual a 0. Entonces también lo hago para no repetir. Entonces acá decimos respuestas, ya lo tenemos, ahí está respuestas. Entonces acá hacemos for de j le asigno 0, j menor que respuestas punto size punto y coma j más. Entonces respuesta será igual a ¿cuál? Será respuesta.get en el índice j. Ojo con eso. El índice j. Bien, excelente. Entonces, tenemos ello. Y entonces, ya. Entonces, acá tenemos la respuesta. ¿Sí? Entonces, tenemos que pintar la respuesta. Entonces vamos a pintar la respuesta. System out en ln y vamos a poner acá pues un slash, un anti-slash t, que significa un tab, vamos a poner. Y vamos a poner acá pues, ponemos asteriscos, sobre todo para pintar, vamos a poner aquí, eso lo voy a hacer aquí lo hago, y acá también, terminando el for, comenzando el for y terminando el for, ¿sí? Ahí lo hacemos. Entonces ponemos aquí. Vamos a ver cómo nos va. Entonces tenemos que pintar la respuesta, la posible respuesta. Entonces ponemos respuesta.get descripción. Ahí. ¿Ven? Entonces, vamos a hacer esto. Ponemos aquí, corchete, y acá ponemos j más 1 para que aparezca 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a ver. Control F11 y ahí está, ¿ven? Entonces aquí nos faltó dar un espacio, entre el corchete, correcto, entre el corchete y darle un tab, ¿ven? Allí le ha dado un tab, ¿se dan cuenta, muchachos?
¿Se dan cuenta? Allí le ha dado un tap, un tap. Entonces, vamos a hacer ello. Vamos a hacer esto. Aquí lo voy a, correcto. Vamos a poner así. Voy a quitarle esto aquí. Listo. Entonces, aquí le vamos a dar un espacio. Ahí está el espacio. Y acá le vamos a dar un tap. Es el anti-slash D. Ahí está. Ahí. Lo lanzamos nuevamente. Control de peón. Entonces ahí está, ¿no? Entonces vamos a ponerle, correcto, ahí tenemos. Pregunta número 1, ¿cuál es el tamaño de un carácter? Entonces podemos obviar esto también. Lo voy a volver a correr. Ahí está. Pregunta número 1, pregunta número 1, ¿cuál es el tamaño de un carácter en Java? ¿Correcto? Entonces ponemos así 1, 2, 3, 4 y ahí está. Ahí tenemos la opción. ¿Correcto? La opción. Entonces, correcto. Tenemos de esta manera, número 1, recorremos el arreglo de preguntas y por cada pregunta mostramos la pregunta número 1, pregunta número 2, pregunta número 3. Luego, por cada pregunta mostramos las respuestas. Entonces, aquí antes de mostrar la siguiente pregunta, vamos, por esto, a pedirle, ¿sí? Vamos a pedirle a la persona que ingrese por el teclado, ¿sí? Vamos a pedir a la persona que ingrese por el teclado su respuesta, ¿sí? Que ingrese por el teclado su respuesta, ¿correcto? Entonces, la persona va a ingresar, ¿sí? La persona va a ingresar, entonces vamos a realizar esto, ¿ok? Vamos a pedirle a la persona dar su respuesta, ¿ok? Vamos a pedirle a la persona dar su respuesta. Entonces, vamos a decir que ingrese su respuesta. Obviamente la respuesta tiene que ser un número 1, 2, 3 o 4. Vamos a decirle ingrese su respuesta, ¿correcto? O si no, correcto, que ingrese su respuesta, o si no, que ingrese, por ejemplo, digamos, enter, ¿sí? Que ingrese su respuesta quiere decir que vamos a leer un número, ¿sí? Que vamos a leer un número. El número va a corresponder sea al 1, sea al 2, sea al 3 o sea al 4, ¿no? Entonces, ingresa su respuesta, cualquiera de esos caracteres, y si no sabe, que presione Enter para continuar con la siguiente con la siguiente pregunta, ¿ok? Vamos a hacer eso. Entonces, aquí cuando muestras, cuando muestras las preguntas, lo hacemos con un for interno, cuando muestras las preguntas, hacemos con un for y por cada pregunta mostramos la descripción y por cada pregunta mostramos sus posibles respuestas. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pedir aquí, en este momento, ingresar su respuesta. Ponemos acá, system out.ln, correcto, y le hago system out.ln, le digo ingrese su
respuesta, ¿correcto? Ingrese su respuesta. Entonces le ponemos ingrese su respuesta, entre paréntesis, supongamos de 1 a 4, o presionar enter para continuar, ¿correcto? Sí. O presionar enter para continuar. Entonces ya tenemos eso, ¿ves? Ya tenemos eso. Entonces vamos a mostrar solamente este mensaje para ver cómo queda. Control F11 y ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos. Ingrese su respuesta o presionar enter para continuar, o presionar ingrese su respuesta, o acá del 1 al 4, pero acá hay 3 elementos, entonces tiene que ser según el tamaño de el número de respuestas. Entonces vamos a hacer eso. Ingrese su respuesta del 1 al 4 o presionar enter para continuar. Entonces acá ponemos no es del 1 al 4 siempre. Acá depende. Vamos a poner aquí de qué depende. Acá depende del tamaño de quién, de las respuestas. ¿Cuántas respuestas hay? Punto size. Listo. Ahora, del 1 guión al número de respuestas que hay. Entonces, control F11 y ahí tenemos del 1 al 4, del 1 al 3, del 1 al 4, del 1 al 3, del 1 al 4. ¿Correcto? Bien, ya está ahí. Entonces, llega el momento indicado. La persona debe ingresar por consola. Entonces llega el momento, muchachos, para aprender cómo ingresar datos por la consola. Entonces, vamos a aprender cómo leer los datos por la consola. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a utilizar para la lectura por la consola, vamos a utilizar la clase Scanner. ¿Correcto? Vamos a declarar, ¿correcto? Un objeto Scanner, ¿correcto? Vamos a pedir en ese momento poder leer, ¿correcto? Entonces declaramos un objeto Scanner. Lo voy a declarar arriba, lo declaro aquí, ¿correcto? Lo declaro de esta manera, ¿correcto? Y acá lo vamos a utilizar. Y ahí. Entonces, esto nos va a devolver un valor, ¿correcto? Un valor, en este caso le vamos a pedir que nos devuelva un valor entero, ¿correcto? Que nos devuelva un valor entero. Entonces aquí vamos a decir, ingrese su respuesta del 1, ¿correcto? Del 1 hasta la última opción que exista, o le vamos a decir o presionar, por ejemplo, le vamos a decir o presionar, ponemos presionar 9, por ejemplo, o presionar 9 para continuar, ¿correcto? O presionar 9 para continuar. Entonces, vamos a hacer ello. Ingrese su respuesta del 1 al 4 o presionar 9 para continuar. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a hacer que la consola se detenga la consola para que espere que la persona ingrese un valor. La persona ingresa un valor, le da enter para aceptar.
la persona ingresa un valor numérico, le da enter para aceptar. Entonces, en ese caso, le da enter para aceptar. Por eso que acá lo he cambiado. Antes decía presione enter para continuar, pero ahora ese enter a la hora de leer por consola es para confirmar que has ingresado. Por eso lo estoy cambiando. Presione 9 para continuar, porque de todas maneras tienes que presionar enter para continuar. Entonces, correcto, vamos a hacer de esa manera. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos ingrese su respuesta del 1 al 4 o presione 9 para continuar. Entonces tenemos acá tenemos acá scanner, la clase scanner. Voy a poner acá scanner en minúscula. Acá utilizo scanner y acá declaro scanner. Correcto, la clase scanner. Entonces, acá voy a imprimir, correcto, ese valor que he ingresado para ver si lo está recuperando. Entonces, control F11, ahí está. Como ustedes pueden ver, la consola se detiene, allí está. La consola está esperando que ingresemos un valor. Supongamos, le voy a poner 6. Le pongo 6 y le doy enter. Listo, y continúo. ¿Ves? Me muestra, correcto, me muestra lo que he ingresado, porque le hemos dicho que imprima. Lo que hemos ingresado. ¿Correcto? Correcto. Bien. Entonces, ahora vamos a analizar la respuesta. ¿Correcto? Vamos a analizar ahora la respuesta. Entonces, prestemos atención. Ahora, justamente, tenemos que analizar si la persona ha respondido correctamente. Entonces, aquí prestamos atención. Vamos a poner aquí, número 1, un bloque try catch. Vamos a proteger esto. Vamos a proteger con un bloque try catch. ¿Por qué necesitamos proteger esto? ¿Por qué necesitamos un bloque try catch? Porque, correcto, nosotros podemos tener, por ejemplo, podemos ingresar un número que no sea entero. ¿Correcto? Ponemos la excepción, ¿correcto? Tenemos acá la excepción input mismatch exception. Input mismatch exception. ¿Correcto? Si lo que hemos leído no corresponde a un entero, a una expresión entera, o si no está en el rango de los enteros. Si es un número, pero no pertenece al rango de los enteros. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer un catch, try catch, input, mismatch, exception. Control Shift O y ahí está. Entonces, de esa manera, ¿qué logramos? Logramos que nuestro programa no se caiga. Si nosotros, miren, no tenemos en cuenta ese caso, el programa va a caerse y se va a terminar. Miren, lo voy a comentar. Ahí lo comento
está el código normal, creo el escáner, leo el valor y lo voy a imprimir. Entonces, yo lanzo la aplicación y acá le pongo María. María es una cadena y le pongo Enter. Y ven, ahí sale un error. Ven, ahí sale un error. Y el programa se cayó. El programa se cayó. Entonces, nos dice, ha habido una excepción. E incluso nos dice el tipo de excepción. Y justamente el tipo de excepción ha sido Input Mismatch Exception. ¿Correcto? Input Mismatch Exception. O sea, no correspondió lo que ingresaste con lo que estabas esperando. Tú estabas esperando un valor entero, ¿sí o no? Entonces, eso de allí lo vamos a validar con un catch. Eso va a hacer que no se caiga y que avance el programa. Si hubo un error, ok, correcto, hubo un error, pero no se cae, sino avanza con lo que sigue. Entonces vamos a ver, control F11, pongo María, enter, ven, el programa reconoce que hubo un error, pero no se cae, entonces avanza y te sigue presentando la siguiente pregunta. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, ¿correcto? Nosotros lo que vamos a hacer es, en el caso que hubo un error, le voy a imprimir system error, voy a imprimir con system error, le voy a decir ingrese, correcto, ingrese un valor entero, correcto, un valor entero. Y acá le pongo esto acá. Ponemos acá. Debe ingresar, se pide ingresar un valor entero de 1 a 4 o presionar 9 para continuar. ¿Ven? Ahí está excelente. ¿Sí? Ahí está excelente. Entonces eso, miren, observen, en consola tenemos system ERR, system ERR y tenemos system out. System ERR es para mensajes de error, aparecerá en rojo. Control F11, pongo María, enter y ahí está. Se pide ingresar un valor entero de 1 a 4 o presionar 9 para continuar. ¿Ven? Entonces, eso de allí es importante. Entonces, prestar atención. Entonces, aquí correcto, tenemos esto. Entonces nosotros, cuando hay error, vamos a imprimir esto. Cuando hay error, vamos a imprimir esto y voy a volver a pedir. Que ingrese un valor, ¿sí? Vamos a volver a pedir que ingrese un valor. Entonces aquí, por esto, vamos a hacer el típico do while, un bucle. Vamos a hacer un bucle para que pregunte, do while. ¿Y por qué hacemos un bucle? Porque tiene que preguntar hasta que haya ingresado un valor correcto. Entonces, cuando le digo que cuando le decimos que ha ingresado un valor correcto, cuando, por ejemplo, declaramos aquí, correcto, vamos a declarar acá boolean y ponemos acá
correcto y le pongo false, correcto, le pongo false, acá, perdón, declaro boolean correcto, o mejor ponemos es correcto, ahí, ponemos boolean es correcto, y acá en el do while le pongo es correcto igual a false, es correcto igual a false, y solo cuando hace bien ponemos es correcto igual a true. Listo. Entonces decimos hacer mientras que no sea correcto, sea diferente de es correcto. Listo. Entonces de esta manera, muchachos, de esta manera vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer y vamos a imprimir el valor. Cuando no es correcto, volverá a pedir. Esa es la idea. Prestamos atención entonces, prestamos atención. Esa es la idea. Entonces, tenemos control F11, ahí está. Ingrese su respuesta del 1 al 4 o presionar 9 para continuar. María. Enter. Ingrese su respuesta del 1 al 4, presione 9 para continuar. Se pide ingresar un valor entero del 1 al 4 o presionar 9 para continuar. Entonces acá ponemos, digamos, José. Enter, nuevamente. Se pide ingresar un valor entero del 1 al 4 o presionar 9 para continuar. Ingrese su respuesta del 1 al 4 o presionar 9 para continuar. Entonces ponemos acá, bueno, pongo 6, enter, y continúo, ¿ves? Entonces ya ingresó un valor numérico, ¿ves? Ingresó un valor numérico y paso, ¿correcto? Todos claros con ello, muchachos. Luis, Carlos, Eduardo, José, Eti, Miguel, Kenny, Salvador, Robert y Mesías. Vamos confirmando si hasta allí está correcto. Muy bien, Carlos. Muy bien, Luis. Excelente, muchachos. Falta validar un caso más. Falta validar el caso en el que ha ingresado, ¿correcto? Falta validar un caso más. El caso donde ha ingresado del 1 al 4 y el caso donde ha ingresado 9. Entonces vamos a hacer esa validación. Entonces, prestamos atención. Ahora, la persona ingresa un valor numérico aquí. Acá tengo el valor de la respuesta. Voy a colocar acá entero J y acá ponemos opción. Ponemos opción escogida. Ponemos número escogido. ¿Ok? Número escogido. Entonces, aquí, número escogido. ¿Sí? Número escogido. Entonces, listo. Ahora, tengo que preguntar, justamente ello. Preguntamos, si no, si el número escogido es en el rango, ¿correcto? Si el número escogido es mayor que 0 y el número escogido es menor que 5, nos da del 1 al 4. O
el número escogido es igual a 9. Esos son los casos que yo puedo aceptar. En ese caso, es correcto, es igual a verdad. En ese caso, es correcto, es igual a verdad. En ese caso, es correcto, es igual a verdad. ¿Correcto? Entonces allí nosotros podemos imprimir un mensaje que diga: se pide ingresar un valor entero del 1 al n o presione Enter para continuar. ¿Correcto? Entonces le podemos volver a imprimir ese mensaje. O le podemos volver a imprimir porque allí la persona se equivocó. Puso un valor numérico, pero puso el valor numérico, pero no puso el número correcto. Control F11 entonces. Ponemos acá, ingrese su respuesta del 1 al 4 o presione 9 para continuar. Pongo 6. Le doy Enter y ahí está. Se pide ingresar un valor entero del 1 al 4 o presionar 9 para continuar. Ingrese su respuesta del 1 al 4 o 9 para continuar. Entonces ponemos acá, digamos, pues 9. Enter. Listo, ¿ves? Validó el 9 y sigo avanzando. Ahora estoy en la siguiente pregunta y le pongo el número 3. Le doy Enter, sigo avanzando. Pongo el número 1, sigo avanzando, pongo el número 2, sigo avanzando, pongo el número 3, sigo avanzando, correcto, y correcto, no, ahí ya termino. El programa ya acá terminó, ¿ves? El programa ya terminó. Entonces, correcto, ya tenemos, ahora sí, tenemos nuestro validador. Miren el bloque de validación. El bloque de validación es un gran bucle, do while, ¿ven? Correcto, es un gran bucle do while, en donde, correcto, en donde le pedimos ingresar una respuesta, y luego analizamos la respuesta, ¿sí? Luego analizamos la respuesta. Entonces, la respuesta es correcta aquí, en este if. En este if, la respuesta es correcta. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, nosotros, correcto, tenemos de esta manera, correcto, tenemos de esta manera nuestra validación, ¿sí? Tenemos número mayor que 0, quiere decir 1, 2, 3, número y número menor que 5, quiere decir 4, 3, 2, o número igual a 9, ¿ok? Es una validación. Ustedes, muchachos, pueden hacer su validación también, claro que sí. Cada uno de ustedes puede proponer una validación también, ¿sí? Lo van a probar y todo ello, como nosotros también lo hemos probado, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí, ¿correcto? Nuestro validador. ¿Sí o no? Ya tenemos acá nuestro validador. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Prestamos atención. Y acá, por favor, mucha atención. Entonces, ya sabemos que la respuesta que es un número correcto. ¿Correcto? Acá es un número correcto. Es una respuesta, es un índice, o mejor dicho, es una
es una posición correcta, ¿sí? Es correcto, se refiere a que es una posición, es una opción correcta. Es correcta la opción que ha ingresado la persona. Pero esto todavía falta, falta analizar que, la respuesta es buena o mala, ¿sí o no? Falta analizar que la respuesta es buena o mala. Entonces acá hemos dicho que el número es válido, el número ingresado es válido, el número ingresado es válido. Entonces podemos mejorar, podemos poner ello, podemos poner acá, es correcto, número ingresado, número ingresado, número ingresado es correcto. Es correcto, número ingresado. Entonces, número ingresado es correcto. Ahora, como les estaba comentando, un tema es decir, es correcto el número, pero lo que nos falta ahora es validar la respuesta, ¿sí o no? Nos falta validar la respuesta. Entonces, correcto, en un primer tiempo, ¿sí? En un primer tiempo vamos, correcto, vamos a contar, correcto, vamos a contar la respuesta, ¿sí? Vamos a almacenar, mejor dicho, vamos a almacenar la respuesta de la persona. Vamos a dejar que la persona ingrese los números, ¿sí o no? Ingrese los números, ¿sí? Y nosotros vamos a guardar dichos números, ¿sí? Vamos a guardar dichos números. Ahora la pregunta es, eh, ¿en dónde lo vamos a guardar? Por el momento lo vamos a hacer simple. Por el momento lo vamos a hacer simple. Lo vamos a analizar aquí. Ponemos acá, prestamos atención, prestamos mucha atención. Pongo acá una lista de entero. Ponemos acá número, correcto. Ponemos acá número ingresado. Números ingresados. Listo. Entonces acá le pongo new array list integer y pongo números ingresados. Entonces lo que vamos a hacer es, ojo, guardar, ¿sí? Guardar punto add. Vamos a guardar el número escogido, ¿correcto? El número escogido, que es lo que hemos leído, ahí lo estamos guardando, ¿ven? Listo. Entonces ya hemos terminado con la etapa de recepción de las respuestas. Miren, hemos desarrollado, ¿sí? Acá está el for, donde hemos recorrido todas las preguntas, ¿sí? Hemos recorrido todas las preguntas y ahora tenemos entonces las respuestas, ¿sí? Tenemos las respuestas, números ingresados, tenemos números ingresados. Entonces, ¿sí? Nosotros, correcto, ustedes se dan cuenta, luego de este for, nosotros lo que obtenemos luego de este for es, obtenemos
el número escogido según la respuesta. Hemos obtenido el número escogido según la respuesta. Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente. Debemos de asociar, ¿sí o no? Debemos de asociar el código de la pregunta, ¿correcto? Debemos de asociar el código de la pregunta, el código de la respuesta, que es lo que hemos ingresado, y debemos de asociar si eh, debemos de asociar si la pregunta ha sido bien respondida, si la pregunta ha sido bien respondida o no. Entonces, en este caso, para ello, tenemos nuestro arreglo de números ingresados. Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente, ¿correcto? ¿Correcto? Podemos hacer lo siguiente. Hacemos un for, ¿sí? Hacemos un for, ¿correcto? Y podemos mostrar, ¿correcto? Podemos mostrar nuevamente, ¿sí? Todo el examen, ¿correcto? Todo el examen. Y vamos a mostrar cuál fue la respuesta que la persona ha respondido y cuál fue la respuesta que es correcta, ¿sí? Entonces, para eso vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Vamos a volver a recorrer, ¿sí? Vamos a volver a recorrer, ¿correcto? Vamos a volver a recorrer, ¿sí? Ahí está. Volvemos a recorrer, ponemos pregunta número 1. Acá vamos a poner ponemos solucionario, ¿correcto? Ponemos enseguida solucionar. O en todo caso ponemos validar, ¿no? Ponemos respuesta al test. Respuesta al test de Java. Sí, ponemos así. Respuesta al test de Java. Entonces, tenemos pregunta número 1. Vamos a poner esto acá. Ahí. Respuesta al test de Java. Pregunta número 1. Ahí ponemos las respuestas, ¿sí o no? Y acá al costado, aquí al costado, ¿correcto? ¿Correcto? Y acá al costado, ¿correcto? Vamos a colocar, ¿correcto? Si la respuesta es correcta o no. Entonces, prestamos atención. Prestamos mucha atención. Entonces, miren, prestamos mucha atención. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Si el arreglo que hemos declarado, números ingresados, si números ingresados punto get en i, ¿sí? ¿Correcto? Menos 1 es igual a j. O sea, si el índice de la respuesta coincide con el valor que ingresó la persona, ¿sí? Entonces,
Preguntamos. Si el índice de la respuesta coincide con el valor que la persona ingresó, entonces yo digo lo siguiente. Pongo aquí ponemos aquí, ponemos respuesta escogida. Respuesta escogida por el usuario. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver. Respuesta escogida por el usuario. ¿Correcto? Respuesta escogida por el usuario. Entonces, allí va a reconocer, ¿correcto? Allí va a reconocer que esa fue la respuesta que escogió el usuario. Entonces, ponemos aquí lo siguiente. Vamos a mostrar la respuesta que ha sido escogida por el usuario y también vamos a mostrar al final ponemos aquí, ponemos justificación, dos puntos, y ponemos acá pregunta.get justificación.getDescription. Y allí aparece la justificación. Y allí aparece la justificación. Entonces, vamos a correr. Control F11. Ingrese su respuesta. Vamos a poner 1. A todos le vamos a poner 1 para avanzar el texto. Y ahí está. Entonces, respuesta al test. Respuesta al test. Pregunta 1, correcto. ¿Cuál fue? Tenemos cuál es el tamaño de un carácter en Java, y la persona seleccionó 1, y ahí ponemos respuesta escogida por el usuario. Justificación, el dato carácter es un tipo simple de 16 bits, ¿correcto? Entonces vamos a poner si la respuesta es correcta o no. Allí nos está faltando cuál fue la respuesta correcta. Entonces prestamos atención. Prestamos mucha atención. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a descomponer, y acá presten mucha atención, por favor. Vamos a descomponer este mensaje en tres partes. Primero voy a pintar sin dar el salto de línea. Miren, por favor, esto es muy importante. Voy a pintar sin el salto de línea, sin el LN. Voy a borrar el LN. Ahí está. Le borré el LN y le pongo solamente el print. Y voy a imprimir solamente la descripción. Listo. Ahí está. Solamente la descripción de la respuesta. Y ahora pregunto, si la respuesta fue la respuesta que la persona ingresó, entonces le voy a imprimir también que dice respuesta escogida por el usuario. Y, ¿correcto? Ahora, si la respuesta fue, si esta fue la respuesta que se ingresó, ¿correcto? Está bien. Ahora, vamos a preguntar aquí. Si
la respuesta punto isValor, ¿qué quiere decir? Que es la respuesta correcta. Si es correcta, imprimimos entonces, ponemos respuesta correcta. Ponemos acá, esta es la respuesta correcta. Entonces, ahora sí. Entonces vamos a imprimir. Listo. Ahora sí. Vamos a imprimir. Entonces tenemos esto. Imprimimos la respuesta. Imprimimos luego cuál fue la respuesta escogida por el usuario. Y en el caso de encontrar la respuesta, ponemos esta es la respuesta correcta. Ahora, este mensaje puede ir al costado de respuesta escogida por el usuario, siempre y cuando la persona haya escogido la buena respuesta. Ojo con eso. Y al final saltamos de línea. Print. Entonces todo imprime, miren, todo va a imprimir. Print, print, print y al final print LN. Vamos a ver cómo. Ponemos a todo, le ponemos 1 y vamos a ver cómo. Entonces, respuesta al test de Java. Pregunta número 1, ¿cuál es el tamaño de un carácter? 4 bits, respuesta escogida por el usuario. Ahí está. Y abajo, 4, 16 bits, esta es la respuesta correcta. ¿Ven? Entonces, está correcto, ¿ven? Nos dice cuál fue la respuesta escogida por el usuario, nos dice cuál es la respuesta correcta, y acá, justificación. Ahí está lo que hemos visto en la justificación. Ahí dice, el dato carácter es de 16 bits, y ahí está. ¿Correcto? Ahí tenemos la justificación, ¿correcto? Y observamos con más detalle, ahí tenemos la justificación, ¿correcto? Bien, entonces la respuesta número 2, igual, la persona escogió 1, respuesta escogida por el usuario, la respuesta 2 es la respuesta correcta, ¿correcto? ¿Qué más? Tenemos aquí, tenemos acá entero A igual 3.5, número 1, compilación error, dice respuesta escogida por el usuario, y dice esta es la respuesta correcta. Bien, ¿ok? Entonces, nosotros, ¿correcto? Tenemos de esa manera, ¿sí? Tenemos de esa manera, y en todos los casos le mostramos la justificación, ¿ven? En todos los casos le mostramos la justificación y mostramos cuál fue la respuesta escogida por el usuario y cuál es la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, vamos confirmando, muchachos, ¿correcto? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esta es una manera de desarrollar. Obviamente, se le puede agregar más cosillas, como lo vamos a hacer dentro de unos minutos. Vamos a agregarle el puntaje. Recuerden que había un puntaje. Que eso vamos a hacer. Entonces, primero vamos con esto. Entonces, vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. Cada uno en la computadora lo va a probar. Yo les voy a enviar este código de la clase game, ¿correcto? ¿Correcto? Este código de la clase game, ¿correcto? ¿Correcto? Claro que sí. Entonces, se los voy a enviar este código y ustedes lo van a ejecutar, ¿ok? Entonces,
Vamos a ver, control A, control C y se los envío al correo. Muy bien, Luis, muy bien, Carlos, muy bien, muchachos, excelente. Entonces, correcto, entonces, ahora, ¿sí? Vamos a hacer entonces una revisión de lo que hemos implementado hasta el momento. Hemos hecho un for, ¿sí? Hemos hecho un for, ¿sí? Miren, por favor, prestar atención. Hemos hecho un bucle for que recorre las preguntas. Recorre las preguntas, lo imprime las preguntas, imprime las respuestas asociadas a las preguntas y pasamos a un bucle do while donde vamos a verificar, ¿correcto? Donde vamos a verificar si lo ingresado es correcto, ¿sí? Donde vamos a verificar si lo ingresado es correcto. Nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que este bucle lo podemos sacar. Nosotros nos damos cuenta que este código, miren por favor, presten atención. Nosotros nos damos cuenta que este código lo podemos sacar, porque este código valida, es un código de validación. Entonces este código lo podemos sacar, lo podemos llevar a otro método que se llame validar, por ejemplo, validar si es correcto número ingresado. Entonces hacemos eso. De tal manera que nuestro código completo se reduce y se va separando en métodos. Entonces vamos a llevarlo a un método, en este caso un método eh, estático, ¿sí? Vamos a poner aquí, ponemos public static boolean validar si, correcto, si es correcto número ingresado. Validar si es correcto número ingresado. Entonces aquí nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos la clase scanner, correcto, el objeto de la clase scanner, ahí está. Necesitamos declarar el booleano es correcto. ¿Qué más? El entero número escogido. El entero número escogido. ¿Qué más? El arreglo de números ingresados. La lista, correcto. La lista integer, la lista de números ingresados. Y necesitamos el arreglo, correcto, el arreglo de respuesta. Entonces vamos a poner ello, de esta manera, correcto. Ponemos la lista respuesta ahí y regresamos el booleano, return booleano. Listo. Ahora, ¿ves? Entonces, correcto. Entonces, cerramos el escáner, como estaba diciendo.
Nos estaba diciendo que debemos de cerrar el escáner. Una vez que lo leemos, debemos de cerrar el escáner. ¿Ven? Listo. Entonces miren, la lógica, gran parte de la lógica lo hemos llevado, la lógica de validación. Gran parte de la lógica de validación, ¿correcto? Vamos a llevarlo a un método. Y este método tiene parámetros. Entonces, lo estamos separando, ¿ven? Y todo lo que hemos cortado aquí simplemente hace es correcto igual a todo eso, ¿ves? Entonces, ¿qué necesitas? El escáner. ¿Qué más necesitas? El número ingresado, correcto. El número ingresado. El número escogido. Un momento. El número escogido yo lo puedo declarar acá, sin problema. El número escogido, así. Lo declaro adentro el número escogido. Entonces no necesito el número escogido. Necesito el arreglo de números ingresados y el arreglo de respuestas. Ahora sí. Entonces, miren, logramos lo siguiente ahora. ¿Correcto? Logramos lo siguiente. Pongo null. Y acá tengo número escogido. Listo. Ahora, entonces, logramos lo siguiente. Logramos llevar gran parte del código a un método externo, a otro método que está acá dentro de la clase. Entonces, ven, hemos llevado todo este bloque de código y simplemente lo estamos llamando aquí en el método, en este do while. Miren, el do while se simplifica. El do while se simplifica a una línea de código. ¿Sí? Entonces, prestamos atención. Lo voy a volver a correr porque tengo que verificar que funcione. Control F11, ponemos 1, ven, ahí se cayó, ven, no catch element exception. Vamos a ver, validar si es número ingresado. Aquí, correcto. Voy a lanzar nuevamente, como 1. Vamos a ver aquí. Nos dice si el ingreso es exhausto. Voy a comentar esto, comento el close, lo voy a lanzar nuevamente. Ahora sí, ahí está. Listo. Ahora sí. Bien, entonces funciona correctamente. Acá lo voy a verificar.
Vamos a validar aquí, un momento. No such element exception. Correcto, vamos a ver aquí. Vamos a buscar acá, buscamos este mensaje si el ingreso es exhausted. Vamos a buscar ese significado. Ok, lo que nos está pidiendo es, implementar ese catch. Aquí lo que nos está pidiendo es, vamos a implementar ese catch. Vamos a implementar ese catch, no sounds element exception. Correcto. Vamos a lanzar nuevamente la aplicación. Pongo 1. Correcto. Vamos a ver allí. Le voy a comentar el bloque close. Lo voy a lanzar nuevamente. Listo. Ahí sí funciona correctamente. Ok. Correcto. Bueno, esto lo vamos a continuar a revisar en la siguiente clase, claro que sí, ok, para que todo quede claro. Por el momento, muchachos, por el momento, vamos a indicar, correcto, vamos a indicar que la importancia de poder llevarlo, así es, la importancia de poder llevarlo a un método, ¿correcto? La importancia de poder llevarlo nuestro bloque de código que realiza la validación, ¿sí? El bloque de código que realiza la validación lo tenemos como un método. Eso permite aquí, así es, eso permite aquí miren, el bloque de analizar la pregunta es pequeño ahora, ¿ven? Solamente ello es pequeñito. Este bloque donde tú guardas, ¿correcto? Este bloque donde tú guardas la respuesta de lo que va ingresando la persona es pequeño y es muy bueno. Cuando el bloque es pequeño es muy bueno, ¿sí? Entonces ya tenemos, se puede decir, lo hemos mejorado, ¿correcto? Lo hemos mejorado este bloque. Ahora, en el segundo bloque, que también es pequeño, ustedes observan, también es pequeño, hacemos lo que es la respuesta, damos la solución, le mostramos el solucionario a nuestro test, ¿correcto? Muy bien. Nosotros vamos a continuar nuestro curso el día
jueves, claro que sí. El día jueves vamos a detallar nuevamente este método validar, sobre todo el escáner, ¿sí? Correcto, vamos a detallar esta clase escáner, cómo lo estamos leyendo, ¿sí? Para que todo esté correcto. Eso lo haremos el día jueves, claro que sí. Y vamos a eh, ver el caso de justamente llevar la cuenta. El caso de llevar la cuenta, que quiere decir eh, cuántos puntos hizo esta persona, ¿sí? Cuántos puntos hizo esta persona, porque eh, no lo hemos contado, lo debemos de contar aquí, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿correcto? Vamos a ver todo ello, vamos a complementar, así es, vamos a complementar todo lo que estamos viendo el día de hoy, vamos a mejorarlo, obviamente, el día jueves. Así que a todos los invito a participar el día jueves en nuestra clase, ¿correcto? De Java Fundamentos 2, este jueves, temprano, por favor. ¿Correcto, Carlos? ¿Correcto, Luis? Muchachos, entonces nos vamos a ver, como siempre, con mucha alegría, porque estamos aprendiendo. Nos vemos el día jueves, ¿correcto? Entonces, siempre, por favor, revisar los videos, revisar el código que estamos aprendiendo en clase. Cuídense mucho, muchachos, nos vemos el jueves y como siempre, vamos para adelante.